Aquí nos recuerda con cariño, ¿no es cierto?, con hasta emoción, nuestras primeras experiencias en el cole, desde niños, a nuestros más entrañables maestros, ¿no? Desde aquí saludo a mi maestra Marta Chu, que le vaya muy bien, felicitaciones a todos los maestros en su día. Bueno, y nos vamos, amigos, a esta hora a hablar con nuestro invitado, el ministro de Trabajo, Daniel Maurad. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, María Jesús. Un saludo a todos los amigos que están sintonizando Canal 7. Y aprovechar para saludar también a todos los maestros, a los maestros, por ejemplo, de los pueblos campesinos, ¿no? de Acoya, que es mi tierra, y así como Acoya, hay muchos pueblos del Perú profundo, donde los maestros hacen esfuerzo enorme para acercarse a sus alumnos y dar todo lo que tienen para mejorar la educación de nuestro país. También a los profesores que están en Comas, Caraballo, que es donde yo he estudiado, en Comas, Canto Grande, San Juan del Lurigancho, es decir, todos los maestros que tienen que a veces pasar muchas peripecias para llegar a su colegio y dar todo lo que ellos tienen para mejorar la educación de nuestro país. Ahora, usted sabe, así como lo ha dicho el Papa Francisco, ¿no?, la deuda histórica de Latinoamérica es con los pobres. Quizá una deuda histórica del Perú, ministro, ha sido, ¿no es cierto?, y probablemente se busca cambiar las cosas en serio, ha sido con los maestros también en el Perú. Sí, en realidad todo el tiempo hemos escuchado, y las conclusiones de todos los eventos y los foros es de que en el Perú el problema básicamente es el problema de educación, ¿no? Pero poco hemos hecho por educación. Yo creo que en este gobierno se está trabajando fuerte en eso. Tenemos un superministro de Educación, por un lado. Por otro lado, tenemos asignado el presupuesto más alto de la historia del Perú para educación, que es 3,5% del PBI. El sueldo promedio de los maestros se ha incrementado casi en 40%. Hoy día es 1.800 más o menos, que todavía, por supuesto... ¿Y lo encontraron no en cuánto? No te puedo decir 800, exactamente. 700, 900, es promedio, el sueldo, ¿no?, promedio más o menos debe haber estado entre 1.200 más o menos de los maestros. Pero aún así es poco, en realidad. Es muy poco, porque necesitamos hacer mucho más trabajo todavía. Y el tema es que cuando se invierte en educación, los resultados no se ven inmediatamente, sino se ven en el mediano y largo plazo. Quizás esa sea una de las explicaciones o razones por el cual siempre hemos dicho la educación es clave para el desarrollo de un país. Total. Pero sin embargo no hemos invertido mucho en educación porque normalmente los gobiernos estamos buscando ser efectistas y que todo lo que hagamos se vea en nuestro periodo. Claro, o las actividades productivas. Pero es importante que en nuestro país sembremos las bases fuerte para poder construir sobre esas bases el futuro de nuestro país. Y la educación es fundamental y se va a ver los efectos del trabajo que está haciendo educación en el Perú. Se está viendo ahora porque la información que hay sobre PISA y todo lo demás se ha incrementado nuestro posicionamiento, pero se va a ver mucho más todavía en el mediano y largo plazo. Ahora, ustedes como Ministerio de Trabajo, ministro, un poco suman esfuerzos, ¿no es cierto? Y además es un trabajo intersectorial, que es bien interesante, esto de Ponte en Carrera, por ejemplo, ¿no?, que me parece que se trabaja en las líneas matrices también con el Ministerio de Educación. Sí. Cuéntenos. En realidad, educación está muy ligado a trabajo. Tenemos no solamente Ponte en Carrera, tenemos mucho trabajo en común, porque tenemos que trabajar en educación porque de ahí van a salir los futuros trabajadores. Correcto. ¿No? Y el trabajo es fundamental para la vida. O sea, ninguna persona que no tenga un trabajo o que no trabaja puede ser feliz, así tenga mucho dinero. El trabajo da felicidad, da bienestar a la gente que no tiene recursos porque le permite tener recursos, pero también le da bienestar y le da felicidad al que tiene recursos porque puedes tener muchos recursos, pero no trabajas, tu vida se hace muy estable y muy aburrida. De manera que, y aparte, el trabajo también sirve para que el país sea productivo. De manera que todo lo que hagamos en el país es justamente para dar buen empleo, buen trabajo a los peruanos. Y si damos buena educación, estamos garantizando
un buen trabajo para para las personas, Sobre para los todo que peruanos. hablábamos del maestro, ¿no? Que de los maestros no solamente en el punto de vista del conocimiento, sino, por ejemplo, el maestro que te ayuda a formar, que te ayuda a potenciar valores, a revalorar esas cosas que se han ido perdiendo. En el caso de Ponte en Carrera, y usted me hablaba también de un sistema dual que, por ejemplo, en países europeos como Alemania lidera. ¿Por qué? Sí. Y si viene al Perú, ¿no? Mira, este es un sistema que está expandiéndose por todo el mundo. En realidad nosotros lo tenemos, pero nos falta darle más fuerza y que sea una política pública. El sistema dual significa de que los jóvenes que son estudiantes ya están conectándose con el trabajo. Qué bueno. Y eso resuelve un problema grave que hay en el país. Hoy día tenemos jóvenes en el Perú que están buscando trabajo, pero no tienen las competencias y habilidades que la demanda lo requiere. Y tenemos empleadores que están buscando trabajadores. Nosotros decimos, no hay trabajo, hay trabajo. Lo que pasa es que el perfil, la demanda laboral requiere de trabajadores con determinadas competencias que no lo tienen. Por ejemplo, nos falta jóvenes. tener técnicos especializados. Técnicos. Tenemos un gran déficit. Y estamos recurriendo a trabajadores y técnicos de otros países, de España, de Colombia. Entonces, ese problema, por ejemplo, lo resuelve este sistema dual, porque la educación se junta con el trabajo. Es ¿Desde decir, qué grado? en el sistema dual se puede hacer el sistema a partir de que terminen el colegio. Correcto. Inmediatamente ingresan a una educación superior. En la educación superior se hace una parte en el instituto y la otra parte en el trabajo. ¿Podría ser la universidad también? En la universidad. La universidad también tiene un sistema dual. O sea, se hace una parte en la universidad y la otra parte en el trabajo. Es decir, la teoría en la universidad y la práctica en el trabajo. Permítame, un sistema paralelo. Es un sistema dual, conjunto, ¿no? Entonces, el instituto pone toda la parte teórica y luego este joven tiene su parte ya, vamos a llamarlo práctica, ya en su centro de trabajo. El empresario también financia esta educación de este joven, ¿no? Y el compromiso es que al final este joven se va a quedar en el centro de trabajo. Pero ya está formado, Pero tiene la base. esto tiene muchas ventajas. Primero, que el estudiante trabaja en lo que le gusta, ¿no? Entonces, en lo que es su vocación. Segundo, que el estudiante es altamente productivo porque es preparado en la misma empresa donde va a trabajar. Por otro lado, el empresario o el empleador gana mucho. ¿Por qué? Porque tiene una persona altamente calificada. Eso ha hecho que, por ejemplo, Alemania haya logrado en el año 2014 casi 14.000 patentes. Patentes para la tecnología. Bárbaro, o sea, los alumnos patentes, son patentes. Dios, o sea, son es increíble. Es decir, todos los jóvenes están creando, están buscando cómo inventar, juntan las tecnologías y crean una nueva tecnología, están sofisticando la tecnología y eso hace que el sistema de educación en Alemania sea muy potente. Me parece que usted viene de una inauguración, ¿no? Ahora Al día de vengo de una reunión con el embajador de Estados Unidos que también ha sido una súper Denos la reunión. primicia porque sabemos que ahí hay cosas positivas para el sector Sí, de trabajo. con el embajador hemos estado conversando varias cosas. Ellos van a apoyarnos en reforzar SUNAFIL, pero el otro tema que es también muy bonito, muy apasionante, que tenemos que trabajar fuerte todos los peruanos, es en la lucha contra el trabajo infantil. Ese es el tema que quería que usted nos toque y se lo dejaba a usted, no lo mencioné, pero Sí. Por ejemplo, ministro, estábamos leyendo que Caraballo es uno de los lugares, es uno de los distritos, ¿no es cierto?, de nuestra capital donde hay más trabajo infantil. Ustedes tienen una estrategia, ¿no es cierto?, que deberá estar sustentada debidamente seguro pues por el dinero, por el presupuesto, para erradicar, para luchar contra el trabajo infantil. El trabajo infantil fuerte es en Huancavelica, casi 79%, Puno 69%, Huánuco 65%, Amazonas 64%, Pasco 50%. Entonces, tenemos que trabajar fuerte en esto. Una de las cosas que estamos haciendo es el trabajo de la sensibilización, ¿no? Tenemos que hacer visible el trabajo infantil y para eso, aprovechando el viaje que tuvimos también para la OIT, RIDAR, su conferencia principal ha sido sobre el cambio climático y el trabajo infantil. Entonces, hemos aprovechado ese escenario para conversar con el ministro de Trabajo de Brasil, con el ministro de Trabajo
de Chile, y vamos a hacer actividades binacionales con Brasil y con Chile para sensibilizar a nuestra comunidad que tenemos que rechazar de todas las maneras el trabajo infantil. Y lo que acabo de conversar con el embajador de Estados Unidos, que es una persona súper carismática, creo que es un embajador que siente mucho a la población peruana, es también en conjunto hacer una gran actividad entre Perú y el gobierno de Estados Unidos para sensibilizar también en contra del ¿Por qué existe el trabajo infantil, ministro? Lamentablemente en algunos lugares, y el trabajo infantil está más expandido en las zonas rurales, ¿no? Sí, sin duda. En algunos sitios el trabajo, el hijo viene a ser como mano de obra. Entonces a veces se tiene más hijos porque al final te significa más mano de obra para la chacra, para la agricultura y para todo lo demás. Entonces, y es grave eso, ¿por qué? Porque si los niños dejan de estudiar y se ponen a trabajar, estamos matando el futuro del niño, pero no solamente matando el futuro del niño, sino matando el futuro del país. Exacto. Los países que han desarrollado y se han vuelto potencia económica, y lo he dicho muchas veces, es porque han apostado fuerte en la educación. Es decir, en tal sentido, ministro, yo estoy muy de acuerdo con usted, creo que la educación es el pilar fundamental para que nuestro país salga adelante, ¿no? Pero no se podría hacer nada de esto. ¿Con qué presupuesto se cuenta, por ejemplo, para el tema de la concientización, para el tema de la formación? Por ejemplo, vemos que hay programas como Yachay, ¿no es cierto?, que ha recuperado a niños en situación de calle, ¿no? No hemos hablado del capital en cifras, pero digamos que Lima es la gran provincia. Sí. ¿No es cierto? Antes de hablar de la buena práctica de Yachay, decir de que en los países que han desarrollado, los papás, los viejos, han preferido trabajar 60, 70, hasta 80 horas semanales. ¿Usted se imagina? O sea, solamente dormir y trabajar. ¿Para qué? Para todo su dinero invertir en la educación de sus hijos. Los han mandado, sobre todo los han mandado a Estados Unidos para que estudien, luego ellos han regresado a sus pueblos y han desarrollado sus ciudades. Hoy día son potencia económica, es decir, han desarrollado una gran industria en la industria automovilística y todo lo demás. Entonces creo que ese ejemplo lo tenemos que tomar nosotros, es decir, los papás, los adultos, podemos hacer todo el esfuerzo posible, pero que nuestros hijos no trabajen, sino que se dediquen a estudiar. Ustedes como Ministerio de Trabajo, ministro, están en franca, digamos, decisión de erradicar. ¿Cuál es la estrategia que más o menos tienen? Porque sabemos que hay un piloto semilla, me parece que se ha venido trabajando, entre otras cosas. Cuéntenos, por favor. Bueno, en primer lugar, la sensibilización que hablamos. En segundo lugar, estamos en el piloto semilla, por ejemplo, incentivando a los padres de familia conjuntos para que si es que cumplen con mandar a educar a sus hijos, no los mandan al trabajo, sino al colegio. Nosotros le damos estímulos económicos. Por otro lado, también estamos trabajando, como hemos hecho en Piura, en la parte también de la represión. O sea, si bien es bueno hablar, concientizar, y eso es bueno, pero si es que no hay la mano dura también del Estado, entonces eso también es malo. Por eso es que estamos trabajando fiscalización, ¿no? Perdóneme un segundito, ministro, esta fiscalización, esta mano dura, por ejemplo, a personas que contratan niños, a empresas, hemos visto la minería informal, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar, que trabajan con criaturas, que tienen a niños cargando las piedras, entre otras cosas, ¿no? Aquí la fiscalización va con mano dura. Tiene que ir con mano dura eso, así como hemos articulado en la zona norte con la Fiscalía Preventiva de Delito y todo lo demás, eso lo tenemos que replicar y a nivel nacional, comprometer al Ministerio de Interior. El Ministro de Interior, Pedro Guadalupe, está muy entusiasmado y comprometido también con este trabajo de la erradicación del trabajo infantil. SUNAFIL, estamos profundizando y viendo también la forma de cómo vamos a fiscalizar a estas empresas que contratan niños. Y, por supuesto, en la parte penal con la Fiscalía Preventiva de Delito, porque si en realidad trabajamos todos multisectorialmente, estoy seguro que vamos a lograr de alguna manera erradicar el trabajo infantil. Ahora, y quisiera aprovechar esto para decir que algunos pueden decir, mira, es que el trabajo infantil también tiene su lado bueno porque que el chico aprende cosas, tiene cierta habilidad, entonces eso pareciera que así fuera, pero en realidad eso lo que hace
construir un país cada día más pobre, con mucha dificultad para acelerar nuestro proceso de desarrollo. Y nosotros simplemente tenemos que mirar qué han hecho los países que han desarrollado, y vamos a ver en todos los países, sin excepción, que han trabajado fuerte en educación y no han mandado a sus niños al trabajo, sino a la escuela. Ahora, la deserción escolar tiene muchas veces como causal principal el trabajo infantil, ¿verdad, ministro? Sí, claro, porque lo que ha pasado, por ejemplo, en el reportaje que salió en un medio de comunicación, los niños dejan de ir a la escuela para trabajar en la mototaxi, ¿no? Y cuando le preguntan por qué trabaja en la mototaxi, dicen porque hay que pagar la letra de la mototaxi. O sea, pero eso no es responsabilidad del niño. Por supuesto. Esa es responsabilidad del papá. Hablando. El padre es el que tiene que asumir la responsabilidad de pagar las obligaciones económicas de la casa, luz, Muchas veces vemos agua al y niño las letras. vendiendo caramelos y la madre y está probablemente con otra criatura cargada en brazos, sentada en el árbol que está cerca o en la esquina o en el paradero, viendo cómo la criatura está vendiendo caramelos. Y además que si hablamos de un país que busca el desarrollo, probablemente estas imágenes dejan muy poco pues que abonar o desear, ¿no?, a nuestra imagen como país. Sí, hablando de eso y hablando también de Yachay y hablando de nuestra ministra de la Mujer, yo justamente conversé con ella la posibilidad de hacer operativos y de recoger a todos los niños, ¿no? Pero la ministra de la Mujer, que es más conservadora y que de alguna manera está siempre viendo los detalles legales y los derechos fundamentales, y me dice que eso no se va a ver. Bueno, bien. hay todo un tema con los niños, ¿no? Sí, pero sí, hay que en este caso saludar esta buena práctica de Yachay, que está justamente convenciendo a los niños para ir a este lugar que ellos han creado para un poco motivarlos al estudio, a la educación, y sobre todo también detectar a esos padres que están usando a sus hijos para lucrar y malogrando el futuro de su hijo, malogrando el futuro del país, para ellos beneficiarse de alguna manera. De lo que hacen el trabajo con los niños, ¿no? Y que además esto debe seguramente, estoy segura, dejar alguna secuela psicológica, ¿no? Una secuela poco deseable para un niño que tenga que trabajar. Ministro, pasemos ahora al tema de la PEA, ¿no? Estamos hablando con el señor ministro de Trabajo, Daniel Maurate, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está la situación del trabajo en la actualidad? ¿Qué va a dejar el gobierno del presidente Ollanta Humala? Se han dado, por ejemplo, muchas iniciativas, ¿no? Como, por ejemplo, el de estos jóvenes a la obra, entre otras cosas. Cuéntenos, por favor. Mira, a ver, lamentablemente, la producción en el Perú ha caído un poco. Entonces, enero, febrero y marzo, en el tema del comercio, básicamente hemos sufrido también alguna caída en el empleo. En términos generales, porque nosotros siempre estamos creciendo, porque siempre hay más gente que está incorporándose al empleo formal, básicamente. Pero también hay más gente que se va incorporando a la PEA. O sea, correcto, jóvenes que antes no estaban, ahora están. Entonces, es más población que se incorpora a la PEA, pero por más que estamos creciendo, entonces las cifras a veces no nos acompañan, porque hay más gente que va entrando a buscar trabajo, aunque haya más gente que está encontrando trabajo también, ¿no? También. Ahora, nosotros estamos trabajando varias cosas. Dentro del tema de los jóvenes productivos, estamos ahora justamente hemos ya dispuesto para que se trabaje también el sistema dual en jóvenes productivos. Perfecto. O sea, nosotros normalmente en jóvenes productivos, ¿qué hacemos? Capacitamos a los jóvenes en lo que vemos que el mercado está demandando para luego insertarlos en el trabajo. El gobierno paga toda la capacitación de los jóvenes. Ya hemos llegado casi a 80.000 de jóvenes capacitados por el gobierno, entre 1.000 a 1.500 soles por cada joven en su capacitación, con Senati, Texus, Sensico y a nivel regional con las mejores instituciones que hay en las regiones, universidades también. Bueno. Ahora, con este sistema dual lo que vamos a intentar hacer, estamos muy motivados, es que la capacitación ya sea en acuerdo con los empresarios, con los empleadores. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a conversar con los empleadores para ver qué es lo que están demandando ellos, cuánto personal necesitan, llegar, por ejemplo, a 50 jóvenes, a esos 50 jóvenes ponerles un mes en la teoría y un mes que vayan de frente al trabajo, y el compromiso de los empleadores es que se queden a trabajar ya de manera formal en ese trabajo. Es casi como una casa de talentos. Sí, ese sistema dual. O sea, vamos a, por lo menos en este programa que nosotros tenemos la posibilidad de ejecutarlo, ya he hablado con el jefe y responsable nacional de jóvenes productivos para empezar a trabajar este sistema dual. O sea, pasar de la capacitación y luego ver cómo lo insertamos a un sistema de
de teoría en el instituto y práctica ya en el trabajo. Y le garantiza entonces la inserción laboral. Y le vamos a garantizar la inserción laboral. ¿Y la estabilidad laboral también? Y la estabilidad, ¿por qué? Porque el compromiso que vamos a hacer con los empleadores es decir, mira, nosotros vamos a capacitar a los jóvenes que están en población vulnerable, sea pobres o pobres extremos, lo vamos a capacitar en eso que tú requieres, le vamos a hacer que empiece en tu empresa a hacer la práctica, la condición va a ser de que tú luego te quedes con ese joven en el mercado ya formal, con todos sus derechos, y por lo menos que de esa manera vamos a pasar gente que hoy día está en pobreza extrema al trabajo formal. Y hablando del trabajo formal, acciones concretas que se han venido desarrollando, ministro, en relación de la formalización del empleo, que tiene directamente que ver con la formalización de las empresas, de los empleadores, ¿no es cierto?, del empresario que probablemente tenga hoy un nivel de fiscalización mayor. ¿Cómo van trabajando? Ahí un tema cultural y permítame ponerte un ejemplo de esta reunión que hemos tenido en Alemania. En el sistema dual termina la etapa formativa y pasan al empleo formal. La empresa tiene que pagarle todos sus derechos. En la parte formativa no. El sueldo, por ejemplo, puede ser la mitad de la retribución mínima vital al aprendiz, ¿no? Entonces, un peruano que nos acompañó en la delegación dijo, ¿y qué hacemos si el empresario prolonga su etapa formativa para aprovechar al joven, ¿no? y subemplearlo y no pagarle todos sus derechos? Y el expositor no entiende la pregunta, la traducción debe estar mal. Entonces al final había un chico que es alemán, pero ya vive en el Perú, dijo, no es que no entienda la pregunta, no es que no la han traducido bien, sino que no concibe. En su cultura es imposible esa criollada, esa viveza. Y creo que ese es el tema fundamental en nuestro país. Tenemos que trabajar mucho en nuestros valores. Pero la fiscalización aquí, ministro, es básica, ¿no? O sea, no vamos a pensar que de un día para otro pues, nos vamos a volver muy justos o que la cultura se va a introducir en la concepción, digamos, del empresario. Muchas veces hemos visto el tema del subempleo o del trabajo informal precisamente a los jóvenes. Sí. ¿No? Lo que pasa que, María Jesús, ese componente de quererle sacarle provecho a todo, del máximo beneficio, mínimo esfuerzo, eso es un tema que los peruanos tenemos que conversarlo. Entre nosotros tenemos que hablar. Tenemos que tomar conciencia de eso y que eso nos perjudica mucho. Pero está clarísimo que hoy en día el empresario lo piensa un poco más. Yo lo he escuchado de mucha gente y los propios trabajadores sentir ese respaldo de que hay un Ministerio de Trabajo que va a mandar a la fiscalización, que está ahí encima del señor trabajador para que cumpla con los derechos. Y también la SUNAT. Por eso que hemos sacado el cuadrante inspectivo. O sea, para fiscalizar no solamente a los grandes, no solamente a los formales, porque es muy fácil fiscalizar a los formales. Hay una relación de formales porque todos tienen registro, y entonces los inspectores se distribuyen por segmentos a los formales. Perfecto. Pero el problema es que gran parte de los trabajadores que no tienen derechos laborales están en la informalidad. Así es. Entonces, este sistema, el cuadrante inspectivo, nos va a ayudar a resolver porque vamos a ir a zonas territoriales y vamos a intervenir negocios grandes, medianos y pequeños. Hablando de los pequeños, en el caso de las MIPES, ¿no es cierto, señor ministro de Trabajo? Las MIPES se quejan de que en el Perú se le pone mucha traba, pero sobre pretexto de ello muchas veces no se cumple con los derechos laborales. Sí, lo que pasa es que hay cultura, o sea, hay un tema cultural, una creencia de que ser informal es un buen negocio, ¿no? O sea, dicen, yo soy informal y es un buen negocio, pero... Y yo les digo, pero hay un montón de incentivos para la MIPE, ¿no? En la informalidad es pensar en chico, es no pensar en grande. La demostración de que mucha gente haya comenzado con su plástico en la calle, que hoy día son grandes empresarios, es porque han pensado en grande, han pensado en la formalización, han pensado en las ventajas que tiene la formalización. Por ejemplo, el acceso a los créditos. ¿Qué facilidad es ahora, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ministro, a un peruano emprendedor que probablemente tenga la capacidad, la inventiva, pero no cuenta con el capital económico, ¿no? Muchas veces. Estamos trabajando varios proyectos con las semillas, ¿no? O sea, con, por ejemplo, en Jóvenes Productivos, en Impulsa Perú, en el Ministerio de Trabajo, que son programas... detectamos, por ejemplo, a emprendedores y le ayudamos con las semillas para que puedan ellos luego hacerse empresarios. Hemos tenido experiencias ya de gente que ha aplicado nuestro programa, que ahora son empresarios, dan empleo y hasta exportan.
O sea, es decir, gente que han pasado de la extrema pobreza, con la capacitación que hace el ministerio y con el capital semilla que le damos, se han convertido en empresarios y se han vuelto ahora exportadores. Lo que tenemos que decirle a la gente que está en la informalidad es decirles que piensen en grande. La formalidad da muchas ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas, María Jesús, es que el Estado, que es uno de los principales compradores de bienes y servicios, solamente compramos bienes y servicios a los formales. No compramos a los informales, ¿no? Un gran filtro, ¿no? Ya estamos sacando una campaña que lo vamos a hacer en Gamarra, se llama Formalízate. Vamos a poner todos los módulos de SUNAT, es decir, el emprendedor va a ir a esta especie de feria, vamos a llamarlo así, Formalízate, y le vamos a dar RUC, le vamos a dar, si es que quieren incorporarse a la seguridad social, también todo online, de manera que van a ingresar informales y van a salir de estos módulos formales. Va a ser una cosa bonita, ya lo vamos a estar lanzando. ¿Para cuándo va a estar programado? La fecha es muy pronto, no tengo acá el día, pero ya está establecido la fecha. Perfecto, formalízate. Formalízate, lo estamos trabajando con los funcionarios del Ministerio de Trabajo y de hecho, María Jesús, vamos a venir a pedirte apoyo para que nos ayudes a difundir esta gran campaña que se llama Formalízate Ahora. Me da la impresión que es el 21, ministro. Aquí la jefa de prensa, la asesora de prensa está atenta y me dice que la fecha y se la da 21 de julio. Oficialmente 7.3, el 21 de julio. Que bueno, vamos a estar muy atentos. Así es. Y no podríamos dejar de hablar, ministro, de un segmento de la población importante como son aquellas personas con capacidades especiales o con capacidades diferentes o personas con discapacidad. Y al amparo de la ley 29973, si no me equivoco, ¿no es cierto? Esta gente tiene derechos. ¿Cómo se lo muestra el Ministerio de Trabajo? Miren, ya este año todas las empresas deben estar ya cumpliendo con las cuotas básicamente de discapacidad, 3% que son de las empresas privadas y el 5% de las empresas públicas. A partir del próximo año comienza la fiscalización, por eso que nosotros hemos dado la resolución ministerial estableciendo los parámetros de cómo va a ser la fiscalización, ¿no? Para que no digan que no están advertidos todos, pero también hay que comprender que la norma es bastante avanzada, ¿no? Serían los supermercados, ¿no, ministro? En una primera etapa, una primera fase, un poco el reconocimiento. Es una norma súper avanzada que los empleadores dicen, si los empleadores cumpliéramos todos con la cuota, nos faltaría personas con discapacidad. Entonces estamos viendo mecanismos de cómo, formas alternativas de cómo no perjudicar también a las empresas, ¿no? Que, por decir, hacen todo el esfuerzo para incorporar a personas con discapacidad y sin embargo no pueden hacerlo por determinadas situaciones, ¿no? Sin embargo, estamos seguros que seguramente según la fiscalización, el monitoreo que ustedes hacen, hay muchas empresas comprometidas y que cumplen con la cuota. Efectivamente. Sí, estoy segura, pero ¿es suficiente esa cuota, ministro? Es la cuota que está establecida en la ley. Esperamos que el próximo año las empresas hayan hecho todo su esfuerzo y hayan cumplido con esas cuotas porque a partir del 2016 comienza legalmente la fiscalización y de hecho que seguramente se establecerán sanciones y multas a las empresas que no han cumplido. Y finalmente, la noticia esperada, ¿no? Se han dado tantas cosas en el Congreso, el debate del tema de las gratificaciones y, en fin, cosas. El Ejecutivo, de hecho, lo tenía planteado como para que sea en el 2015 desde ya, ¿no es cierto? Y finalmente las cosas cambiaron a nivel ya del Parlamento. ¿Cuál es su mensaje en este 28 de julio, en estas fiestas patrias, a los peruanos? Un mensaje porque bueno, no sé si vamos a poder volver a conversar hasta ese día. Con esto cerramos, ministro. Bueno, yo espero que sí, porque el 20 lanzamos Ponte en Carrera con el ministro de Educación, Jaime Severe, el 21 lanzamos Formalízate Ahora, de manera que ojalá tengamos la ocasión de venir para explicar un poco más de estos dos temas. Pero sí, yo igual te agradezco porque siempre es bueno dirigirse a la población en el Perú. Yo creo que es legítimo que los peruanos reclamemos los derechos, ¿no? Pero yo quisiera también reflexionar con todos los peruanos, es decir, también miremos cada uno de nosotros qué hacemos por nuestro país. Eso creo que eso es importantísimo, eso es fundamental desde donde estemos. Yo estoy seguro que todos podemos hacer algo por nuestro país. En este mes de fiestas patrias, yo creo que eso puede ser el mensaje. Reflexionemos todos desde la ubicación que tengamos
qué hacemos todos los Por el días país. por nuestro país. Por construir cada día mejor nuestro país. Muchas gracias, señor ministro de Trabajo, el señor Daniel Maurate, estuvo con nosotros hablando de diversos temas de su ramo, de su sector. Nos vamos, amigos, en vivo a